En el vasto panorama de la literatura universal, César Vallejo emerge como un faro y luminoso de genialidad poética. Su existencia, marcada en la intensidad de sus versos, transcurre entre las páginas de un relato literario que trasciende las limitaciones del tiempo. A lo largo de su vida, Vallejo no solo registró las vicisitudes de su época, sino que también exploró las complejidades del alma humana con su destreza artística que perdura más allá de las barreras temporales. Adentrarse en la vida y la obra de César Vallejo implica sumergirse en un universo literario donde las palabras sirven como un vehículo hacia la esencia misma de la existencia. En esta exploración hablaremos acerca sobre las matrices de su vida, pero no tan solo ello, sino también exploraremos acerca sobre el proceso judicial al que tuvo que enfrentarse. Vallejo nació en Santiago de Chuco, un pintoresco pueblo ubicado en la región La Libertad, en el norte del Perú. Es un lugar intrinsecante ligado a la vida de César Vallejo, uno de los poetas más destacados de la literatura mundial. Sus padres, Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, formaron el núcleo familiar. Vallejo fue el menor de 11 hermanos y ellos experimentaron dificultades económicas durante gran parte de su vida. Constantemente abandona sus estudios académicos por problemas económicos, pero los logra terminar, siempre destacando de la mayoría. Proceso judicial de César Vallejo. Vallejo en la cárcel. Durante la visita a su ciudad de origen, César Vallejo fue en sí involucrado en varios incidentes, como de haber participado en el incendio y saqueo a una casa. Ese hecho ocurrió en sí en su ciudad natal, en donde todo ese tiempo de prisión César Vallejo comenzó a demostrar en sí cambios personales y artísticos. Se comenzó a volver mucho más creativo y comenzó a enfocarse mucho más en sus poemas, obteniendo uno de los poemarios más importantes del mundo. De esta manera, la prisión injusta de César Vallejo en Trujillo generó una carta conmovedora en donde expresa su angustia por su libertad y reputación. César Vallejo trabajaba y a la vez vivía en silencio, pero sus versos rebeldes y creativos reflejaban su mente y su corazón. Desde la cárcel, el poeta César Vallejo, autor del poema Los Heraldos Negros, expresa su angustia por el intento de destruir su juventud, que es lo que él más anhelaba, era su mayor tesoro. Su voz sincera nos recuerda a su condición de pobreza y modestia. Este dolor es un llamado para todas las personas que conocen a este autor, César Vallejo. El tiempo de Vallejo en la cárcel. Su internamiento y estancia en la cárcel de Trujillo duró 112 días, desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. Más de 4 meses tras las rejas nos quebrantaron su espíritu. Vallejo aprovechó este tiempo para reflexionar sobre la sociedad y plasmar sus observaciones en poesía, forjando así su identidad como poeta comprometido. Su proceso judicial fue un enfrentamiento contra la censura y la represión. Vallejo defendió sus convicciones con firmeza, enfrentando un sistema legal que intentaba silenciar su voz disidente. Estos recursos jurídicos utilizados por César Vallejo en su defensa durante su internamiento en la cárcel Trujillo están publicados en el segundo tomo del libro Expediente Vallejo, proceso penal seguido contra el poeta César Vallejo. El 26 de febrero de 1921, el día de su liberación, después de casi 4 meses, se esclareció la injusticia en contra de él. Ganó en 1921 un concurso literario organizado por la Sociedad Cultural. Todo episodio y lo que vino después, la detención, acusación, proceso y liberación, es repasado con sorprendente detalle en el libro El Proceso Vallejo, del abogado Germán Patrón Candela. No es un libro nuevo, fue originalmente publicado en 1992, pero ahora es objeto de una reedición ampliada a cargo del Fondo Editorial del Poder Judicial. Obra peculiar en la que se mezclan el derecho y la literatura en cada página, pero que se deja leer con igual atención en ambas facetas. La obra El Proceso Vallejo
del abogado Germán Patrón Candela no solo nos narra los hechos del proceso judicial, sino que también se erige como un fascinante ejemplo de la intersección entre el derecho y la literatura. La habilidad del autor para fusionar elementos legales como la narrativa literaria, crear una obra única que transcende las categorías convencionales. Cada página se convierte en un escenario donde el drama judicial se despliega con la riqueza narrativa de la literatura, ofreciendo al lector una experiencia que va más allá de la manera de expresión de hechos legales. La obra no solo ilumina los aspectos jurídicos del caso de Vallejo, sino que también invita a una reflexión amplia sobre la relación entre la ley y la exposición artística, desafiando las fronteras convencionales entre estos dos campos y destacando la capacidad de la literatura para revelar la complejidad de la experiencia humana incluso en el ámbito legal. La detención y el proceso judicial de César Vallejo no solo constituyeron un capítulo oscuro en su vida personal, sino que también dejaron una marca indeleble en su obra literaria. La influencia de esta experiencia se manifiesta en sus poemas, donde se puede observar un cambio en tono y temática. Las profundas reflexiones sobre la injusticia, la pérdida de la libertad y la fragilidad humana se entrejecen en su poesía, revelando la huella emocional que deja por el proceso judicial. Este periodo turbulento también se traduce en la evolución de su estilo literario, marcado por una mayor introspección y una poesía que, si ya era intensa, adquiere nuevas capas de significado a la luz de su encuentro con el sistema legal. Así, la obra de Vallejo se convierte en un testimonio poético de su experiencia judicial, enriqueciendo su legado literario con la profundidad de sus reflexiones personales. Viaje a París. En 1923, César Vallejo emprendió un trascendental viaje a París gracias a una beca de estudios. Este periodo en la capital francesa, epicentro de la efervescente escena literaria y artística, dejó una marca indeleble en la vida del poeta peruano. Vallejo se sumergió en un ambiente cultural estimulante, estableciendo conexiones con destacados escritores y artistas. Su experiencia en París no solo influyó en su estilo poético, sino que también le brindó un espacio propicio para reflexionar y concentrarse en su producción literaria. Este capítulo en su vida consolidó una proyección internacional de Vallejo como una figura literaria con gran relevancia. Investigar la disponibilidad y autenticidad de documentos y archivos relacionados con el proceso judicial de César Vallejo es esencial para establecer una base sólida en el estudio de su caso. Examinar cómo se han conservado y accedido a documentos de la época, como informes judiciales, cartas o registros oficiales, ofrece una perspectiva más concreta y fundamentada. La calidad y accesibilidad de la documentación también puede influir en la interpretación histórica y en la construcción de narrativas sobre el proceso judicial de Vallejo. Un 15 de abril de 1938 falleció en París, luego de un doloroso calvario, reposando sus restos hasta la actualidad en el cementerio de Montreuil. Su muerte prematura a la edad de 46 años dejó un vacío significativo en el panorama literario y político de la época, dejando el mundo sin un faro literario. Sin embargo, su obra sigue iluminando a la senda de la resistencia y la expresión auténtica. Además, su compromiso social y su innovador uso del lenguaje continúa siendo estudiada y admirada en todo el mundo. Conclusión. ¿Por qué César Vallejo es considerado una figura de importancia? Es importante por su innovación poética, su fuerte compromiso social y su capacidad para trascender fronteras culturales. Su obra, especialmente Trilce, desafió convenciones literarias con un lenguaje innovador. Vallejo abordó temas sociales como la injusticia y la desigualdad, mostrando una sensibilidad única ante los problemas de su tiempo.
Su mensaje universal y su impacto en intersección entre el arte y la política lo convierten en una figura esencial en la literatura latinoamericana, cuya influencia perdura y sigue inspirando generaciones posteriores de escritores y artistas.